junto a tu hermano Hansel de Jesús. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campana, notificación toda. Bendito sea el nombre de Dios. Y paso esta tarde por aquí para hablarte acerca de lo que es la oración. ¿Qué es la oración? La oración no es nada más y nada menos que tú hablar con Dios. Es donde tú hablas y Dios te responde. Es donde Dios habla y tú le respondes. Pero para nosotros hablar con Dios, tenemos que tomar en cuenta que Dios es un ser supremo. Tenemos que tomar en cuenta que Dios es nuestro creador para saber de qué forma nos vamos a dirigir hacia un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Hay personas que su oración no está haciendo efecto porque no se están dirigiendo a Dios de la forma que lo deben hacer. Cuando tú vas donde Dios con arrogancia, con altivez, entendiendo que es obligación de que Él te responda o de que Él trate contigo, tu oración va a tener lo que se conoce como interferencia. Ante Dios primeramente hay que presentar la primera dimensión de la oración y es la humillación. Una vez que tú vas a hablar con Dios, tienes que humillarte, pedir perdón porque posiblemente tú hayas fallado en hecho, en palabra o en pensamiento. Es donde tú tienes que ir y decirle: Señor, perdóname porque yo te he ofendido, yo he pecado contra ti. Señor, perdóname porque mi palabra, mi mirada, mi pensamiento no han sido gratos ante tu presencia. Es donde tú decir: Señor, perdóname porque no he pensado, sino he maquinado. Porque las maquinaciones no son del Eterno. Segunda dimensión de la oración es donde usted tiene que empezar a glorificarlo. Usted tiene que alabarlo, exaltarlo, tomando en cuenta que Dios no necesita de ti. Tú eres quien necesita de Dios. Por eso cuando tú vas a la presencia a buscar lo que tú necesitas, tú tienes que ir halagando su imagen, exaltando su poderío. Tú tienes que ir exaltando su maravilla. Tienes que ir exaltando su esplendor. Muchas personas no reciben porque piden mal, dice Santiago. Piden para gastar en su deleite. No están pidiendo para beneficiar a los que los rodean. Una oración que tú solamente digas: dame, Señor, dame, no va a tener efectividad. Hay personas que solamente se enfocan en ello, en la necesidad que ellos tienen. Hay personas que solamente se enfocan en lo que ellos están pasando, pero no se enfocan en alguien que está a su lado, Dios mío, que también está pasando una situación difícil. Tú tienes que ir con exaltación, tienes que ir con glorificación, tú tienes que exaltar a aquel Dios que te creó. Es algo conocido como la segunda dimensión de la oración. Está la tercera dimensión de la oración, que es la dimensión de tu pedir. Entonces ahí tú entras en petición. Hay personas que en el lugar de alabar están pidiendo y tú no puedes pedir donde tienes que alabar. Tú tienes que alabar a aquel que te va a dar lo que tú vas a pedir. Cuando tú entras en petición, dice que todo lo que pide en el nombre de Jesús te será concedido. Hay personas que le piden al Padre, pero no lo están pidiendo en el nombre de Jesús. Es necesario que tú tomes a Jesús en cuenta en la oración, porque son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús tiene una participación, el Padre tiene otra y el Espíritu Santo tiene otra. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de que el Padre te pueda conceder lo que tú pides es cuando tú tomas el nombre de Jesús en cuenta. Hay personas que van donde el Padre, pero se están olvidando de Jesús. Y tú no te puedes olvidar del que te encaminó al Padre. Me voy de aquí. Tú no te puedes olvidar de aquel que te conectó con el Padre. El Padre te va a dar lo que tú necesitas, pero el Padre necesita que tú tomes el nombre conocido como Jesús, conocido como Yeshua. Tú lo tomes en cuenta en la oración, la cual tú estás haciendo. Entonces, ahí usted puede entrar en petición y saber para qué está pidiendo. Porque hay personas que en la oración están pidiendo los dones, pero no están pidiendo los dones para edificación de la iglesia. Están pidiendo los dones para su deleite propio. Y tú no puedes pedir los dones para tú deleitarte. Tienes que pedir los dones para edificación de la iglesia. Hay personas que piden los dones para ser vistos por los hombres. Dios lo que está viendo que en ti se quiere incrementar algo que se conoce como ego. Algo que se conoce como orgullo, porque lo está haciendo para que tú puedas ser evidenciado por los demás, donde no hay una necesidad. Hay personas que en la oración pidieron el don de milagro, pero no sienten ni se compadecen por aquellos que necesitan el milagro.
Es que el complemento del don de milagro se llama el amor. Si tú no tienes amor, tú no podrás aplicar lo que es el don de milagro. Porque el don de milagro va de la mano con amor. Es donde tú tienes que ponerte en lugar de aquel que está pasando la situación, de aquel que está quebrantado de salud, aquel que tiene una imputación de brazo, una imputación de pie. Entonces, cuando tú tienes este amor, tú también puedes conectar con lo que se conoce como el don de milagro. Es cuando tú puedes pedir, porque pedirle a Dios no es un pecado. Lo que acontece es que dice Santiago que pedimos mal, pedimos para gastar en vuestro deleite. Pero no estamos pidiendo para glorificar al Dios Todopoderoso. No estamos pidiendo para glorificar al Dios Eterno. Estamos pidiendo para ser vistos por los demás. Y no solamente pedir por ti. ¿Qué dice Pablo? Orar por los reyes, orar por los que estén en eminencia. No solamente enfocarte por ti. El apóstol Pablo dice que todos buscan lo suyo propio. Filipenses capítulo 2. Pero no lo que es de Cristo Jesús. Porque hay personas que solamente se enfocan en ellos, pero no se enfocan en alguien que los rodea. Luego de que tú entres en petición en la oración, tú tienes que conectar con lo que es la intercesión. No puede haber un buen orador si no hay un buen intercesor. Hay personas que para darse buen orador tienen que ser intercesores. Y cuando tú intercedes es que tú sirves. Y Pablo dijo que uno de los mejores dones es el servicio. Donde tú empiezas a interceder por los predicadores. Dios me dijo en una ocasión que tu oración no es lo suficiente para levantar tu ministerio. Que hay personas que tienen que estar orando por ti para que tu ministerio pueda ser levantado. Entonces, cuando usted empieza a interceder por los demás, usted está ayudando a que otros se levanten. Entonces, esta es la oración que Dios aprueba. Hay oración que Dios no aprueba. ¿Qué dice Lamentaciones capítulo 5, verso 10? Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Dice que Dios se cubre de nube para que la oración del pueblo no llegara a su presencia. Porque una oración de alguien que está en pecado no puede ser escuchada por Dios. Hay personas que también esquivan tu oración. Dios tenía que permitir que Lot se separara de Abraham, porque Lot hacía interferencia en la relación que Abraham tenía con Dios. ¿Qué acontece? Que hay personas que están estorbando tu oración. Dios mío, dice que tu Padre, que está en lo secreto, te recompensará en lo público. Para usted tener una buena oración efectiva, usted tiene que separarse. Por eso Jesús hablaba de aquellos que oran en la plaza para ser vistos por los hombres, porque no lo hacían en una intimidad. Es que el público va a testificar de lo que tú vives en el secreto. Cuando en el público no se manifiesta una grandeza, es porque en el secreto no está pasando lo que tiene que suceder. Cuando el público no se manifiesta algo superior, es porque en el secreto tú no estás dando lo que tienes que dar. Luego de intercesión viene lo que es guerra espiritual. Un buen orador también es alguien que tiene que practicar lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual es parte de la oración, porque hay espíritus que te están estorbando en los aires para que tú no puedas conectar con Dios. Hay demonios que están esquivando lo que tú estás diciendo. Hay espíritus que te quieren entretener. Por eso es necesario entrar en una guerra espiritual, para que en esa guerra espiritual usted pueda reprender, atar, cancelar aquellos demonios que se han levantado en contra de la petición. ¿Qué acontece con Daniel? Que Daniel estaba esperando una petición, en lo cual le duró 21 días en propósito, orando y rogando al Señor. Pero dice que el príncipe de Persia se levantó, porque los demonios se levantan en contra de aquello que tú estás esperando a través de la oración. Entonces, ¿qué aconteció? Que Daniel dijo: es que lo que estoy pidiendo no va a descender con 7 días, no va a descender con 3 días. Hay personas que están pidiendo algo muy grande y están orando muy poco. Es que tu oración tiene que ir al alcohol del propósito. Hay propósitos que son muy grandes, hay peticiones que son muy grandes, pero tu oración es muy poca. Porque hay personas que llevan ante Dios una oración mediocre, una oración de sprint. Me abajo y me levanto, y que Dios ve las intenciones. Estamos cansados de intenciones. Necesitamos gente que rinda sus corazones ante el Dios de los cielos. Necesitamos personas que llevan ante Dios una oración genuina, la cual pueda tener proyecto, una oración la cual pueda ser efectiva. Hay que entrar en guerra espiritual. Es la cuarta dimensión de la oración. Es cuando te empiezas a reprender los demonios que operan en la estratosfera, espíritus que operan en las nubes, que están en contra de que lo que Dios predestinó para ti descienda. Hello, aleluya. Entonces entra lo que es la adoración. Entra lo que es cantarle. Un pueblo que no le cante a Dios no puede pretender que va a recibir lo que busca. ¿Cuántas personas que oran pero no cantan?
¿Cuántas personas que ellos hablan pero no dejan que Dios hable? Es que tú tienes que darle un espacio a Dios para que Dios pueda hablar lo que Él te quiere decir. Tú tienes que darle un espacio al Eterno para que el Eterno te pueda revelar lo que en el secreto tú andas buscando. Hay personas que van donde Dios solamente hablan, no hacen una pausa. La oración lleva pausa para que tu espíritu pueda aceptar la información del mundo espiritual que el Espíritu de Dios le quiere dar. ¡Wow! Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios es quien escudriña lo del Padre y nos lo revela a nosotros. ¿Cómo tú vas a saber las informaciones del mundo de los espíritus si no dejas que Dios hable? Tu oración debe llevar un silencio. Tu oración debe llevar una pausa para que tú sepas qué Dios quiere. Otro punto importante: acción de gracia. Hay personas que oran y piden y oran y no se saben despedir de Dios porque no le saben dar la gracia. Última dimensión de la oración: darle la gracia a Dios por todo. Señor, gracias porque me escuchaste. Señor, gracias porque me diste la victoria sobre los demonios. Señor, gracias porque mi familia es libre. Señor, gracias porque mi hermano se reconcilió. Señor, gracias porque me escuchaste. Señor, gracias porque me diste. Señor, gracias porque me ayudaste. Señor, te doy gracias por todo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí me hace un placer traerle esta cápsula, la cual te será de edificación, hablando de la dimensión de las oraciones. Soy tu hermano Hansel de Jesús. Shalom. Hasta la próxima.